Muy bien, pues hermanos, después de este tiempo especial de encontrarnos con el Señor y de poder alabarle y adorarle, os invito a una reflexión ahora alrededor de la palabra del Señor. Sobre el final del año pasado, viendo un telediario en la parte de los deportes, aparecen entrevistando a un chaval que acababa de ser campeón del mundo de una disciplina extraña. Y esto no tiene nada de raro, ¿verdad? Lo raro era que cuando lo veo digo, a este lo conozco yo. A este lo conozco yo de los campamentos de Apen. A este lo conozco yo de los retiros de Semana Santa que hacía la iglesia de Gines, haciendo una disciplina extraña. Y si puedes poner el vídeo, Dani. Me acostumbra a lo bueno, mota de la máscara. Y antes de ser importante ya cargaba las vacas. Si salgo me echo un rezo y cargo una fajada. Bueno, eran unos segunditos nada más, como habéis visto. ¿Sabéis cómo se llama eso? Hacer el loco, por cierto, pero se llama slackline. Y es hacer equilibrio en una cinta flexible a cientos de metros de altura. Visto, tiene un montón de vídeos de montaña a montaña, de piso a piso, es brutal. Y este chaval, ¿alguno lo ha conocido? No creo, ¿no? David Palomo. Algunos dicen, David Palomo, vive, bueno, es de Olivares y es campeón del mundo de esta extrañísima disciplina. No es funambulismo, que es un cable de acero, sino que es mucho más complejo, ¿no? Es saltar sobre una línea, como decíamos antes, elástica, y se trata de, sin caerte, hacer piruetas sobre la línea, volverte a reponer encima, y así de eso se trata, ¿no? Como veis, es una dificultad extrema y requiere una capacidad física y una disciplina física excepcional, pero sobre todo requiere una capacidad de equilibrio brutal, como habéis visto. Es viéndolo y hacer uno así, hacerlo tiene que ser algo mucho más significativo, ¿no? Equilibrio. Qué difícil es mantener el equilibrio en cualquier disciplina, así en el slackline y en cualquier disciplina de la vida, en los estudios, en la familia, en la iglesia, en cualquier lado. El equilibrio es lo que más difícil se nos hace. ¿Y por qué menciono esta disciplina a modo de ejemplo? Pues porque hace un par de semanas, durante la semana de oración de la Alianza Evangélica, se nos invitaba a contender de forma genérica ante diferentes situaciones, y basándose en la epístola de Judas, éramos invitados y retados a contender por la fe, contender de diferentes maneras. Y cuando iba escuchando a uno y otros hermanos, veía que sobre todo, de una manera u otra, se hacía manifiesto la necesidad de contender siempre desde el equilibrio. Y qué difícil, como decía antes, el equilibrio, ¿no? A mí me tocó el jueves en la iglesia de Oré participar y compartir con los hermanos en 15 minutos, 20, no lo sé, la necesidad de contender para evitar conductas perturbadoras, Y Judas identifica en su escrito quiénes son o cuáles son las características de estas conductas perturbadoras ante las cuales hay que contender. Y identifica claramente en los versículos 12, 13, 16 algunas de las características de estas conductas que que Judas está queriendo invitarnos a contender. Dice, ¿quiénes son los que o ante quienes hay que contender? Fijaos qué descripción. Estos son manchas en vuestros ágapes. Qué cosa más brutal. Manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Mirad qué gráfico ahora. Son nubes sin agua. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados.
Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 16. Estos son murmuradores, son querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Y Judas nos está, o va a manifestar durante toda la epístola, la necesidad de ejercer este llamado a contender a estas personas que tienen estas conductas perturbadoras con equilibrio. Por eso la reflexión en esta mañana que quisiera plantearos es la necesidad de contender desde el equilibrio. Y para reflexionar en ello os planteo algunas preguntas que hemos de responder para hacer posible que hagamos esto. Ahora, lo primero, ¿qué significa? ¿Qué significa contender? Es importante tomar conciencia profunda de lo que significa contender, porque es la base de toda la reflexión y el llamado que Judas va a hacer. En el Nuevo Testamento se utiliza un término griego que se llama, o la palabra es agonizomai. Es curioso que en el texto que tenemos por delante, en el versículo 3 dice que contendáis ardientemente. La palabra ardientemente no aparece en los originales, pero es una palabra necesaria para transmitir la intensidad del llamado que Judas está haciendo. Es decir, está hablando de contender, pero hacerlo con pasión, ardientemente, porque la palabra implica eso. Era la palabra, esta palabra es la que se utilizaba habitualmente en el contexto griego y hacía referencia al esfuerzo, a la lucha titánica que se daba en el conflicto, en la competencia, en los concursos y competiciones deportivas, ¿vale? O sea, un deportista extremo tiene que contender, ¿vale? Esforzarse al máximo, luchar hasta la extenuación para conseguir llegar a la victoria, llegar a la meta. Y es la palabra que sabiamente el Espíritu Santo inspira a Judas para compartir. Es la necesidad de contender de esta manera. Y esta palabra no implica necesariamente un matiz de oposición y confrontación directa y personal, porque hay otra que sí lo dice. Si le pones el prefijo anti a la palabra, anti-agonizonai, sí implica conflicto directo, ¿vale? La que Judas está diciendo no implica conflicto directo, sino disciplina personal. Diréis, o puede parecer que no es importante, pero es muy importante la invitación aquí. Es la palabra que Pablo utiliza, por ejemplo, en 1 Timoteo 6:12, cuando dice, pelea la buena batalla de la fe. No es pelearte contra nadie, es tu propia disciplina, en este caso, que señala el apóstol Pablo, de luchar perseverante contra la oposición y la tentación. Este es el enfoque. Si hiciéramos el ejercicio de transliterar la palabra griega al español, veréis que agonizonai, ¿a qué os suena? Es que es una transliteración casi perfecta. Agonizar. Agonizar. Este es el llamado. Está haciendo un llamado, o está identificando el llamado como un estado crítico extremo que experimenta el ser humano de lucha e intensidad antes de morir. Fijaos, el llamado es a agonizar, o similar al hecho de agonizar antes de la muerte. En definitiva, es un llamado a tener un estado crítico de lucha y de esfuerzo agónico para evitar, en este caso, conductas inadecuadas. Ahora, ¿quiénes son? Es la definición que os acabo de mencionar. ¿Quiénes son los de conducta perturbadora en la epístola que Judas escribe? Por el contexto general de la epístola, vemos que, aparte de la definición que hemos mencionado anteriormente, la problemática de fondo que se estaba dando era la realidad de falsos maestros, ¿vale? Ese es el contexto puro de la epístola de Judas. Allí en el versículo 4 dice, mencionando las actitudes, creencias de estas personas, dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales
desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos. Estamos hablando de contexto vital de la Iglesia, ¿eh? Hombres que se han infiltrado, que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 17 y 19, finalizando con el llamado de Judas, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales nos decían, en el postrer tiempo habrá aduladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales y los que no tienen el Espíritu. Así que los hermanos de la Alianza Evangélica, cuando le pusieron título a este contenido, a estos versículos, creo que fueron benévolos al identificarlos, porque ellos los identificaron como gente con conducta perturbadora, y yo creo que es gente con conducta devastadora. Si habéis visto bien la descripción. La realidad que describe el texto es una conducta extremadamente dañina y peligrosa. Eran gente no creyente, claramente, sin el Espíritu, nos dice el texto que hemos leído, infiltrados en las filas de la Iglesia, que niegan a Dios, su gracia, su palabra, engañadores con deseos malvados, sensuales y divisionarios. Por las palabras de Judas, se nos comisiona a tomar la responsabilidad de identificar y contender ante quienes manifiestan estas características perturbadoras y destructivas. Es decir, que somos invitados a tener una actitud proactiva de vigilancia extrema y de confrontación ante quienes tengan estos perfiles. Es decir, no podemos ir por ahí alegremente como si todo esto fuese un lechado de rosas, sino que hay que ir con una dinámica de atención. Es posible que en aquellos tiempos de la historia de la Iglesia esta casuística fuese mucho más frecuente y peligrosa. Ya sabéis que había ausencia, había vacío de la revelación escrita de la palabra de Dios, y eran típicos los predicadores ambulantes que iban de un lado para otro y muchas veces pues no exponían el Evangelio ni la enseñanza apostólica, sino sus propias enseñanzas, llevando al engaño a la Iglesia. Lo que resulta llamativo es que en la actualidad se sigan dando estos perfiles religiosos, peligrosos y también religiosos, teniendo en cuenta que hoy contamos con la verdad revelada para contrastar cuando llegan este tipo de cuestiones diferentes. Basta ver, por ejemplo, algunos canales de YouTube, plataformas, redes sociales y las cosas que se dicen y se hacen en ellas, y la cantidad de enfervorizados seguidores que se encuentran ante cualquier locura que se predique desde un púlpito o fuera del púlpito. Tal vez sea porque, aunque ciertamente tenemos la palabra de Dios, el pueblo de Dios no la conoce adecuadamente y da lugar a este foco, a estas posibilidades. Así que haremos muy bien en capacitarnos para ser capaces de estar atentos y contender cuando sea necesario. Sin olvidar lo que decía al principio, el necesario equilibrio. Dice en Primera de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Veis el equilibrio, no? Estad preparados para presentar defensa, para contender, pero para hacerlo desde la mansedumbre y desde la reverencia. Es decir, que el contenido de nuestra contención y nuestra respuesta ha de ser claro, ha de ser valiente, pero ha de ser adecuado en formas, ¿vale? No vale defender la verdad con la espada santa del siglo XVII, XVIII, XVI, con las cruzadas, sino que haya de hacerse con mansedumbre y con reverencia, para no manchar la verdad revelada por un testimonio agresivo, muchas veces prepotente y a veces lleno de orgullo teológico. Difícil equilibrio. Ahora, habiendo planteado esto, de que estos son los destinatarios primarios de las palabras de Judas,
Os propongo, hermanos, que por extensión hemos de ampliar la contención, el rasgo de contención a la supervisión y cuidado fraternal. Nos salimos un poco del contexto expreso de Judas y os quisiera plantear, hermanos, que hemos de tener esta misma actitud, esta pasión, este deseo ferviente de contender, en un sentido que ahora estaremos viendo, en cuanto a la supervisión y el cuidado fraternal. Esta misma lucha y esfuerzo agónico, ya no tan solamente ante falsos maestros, sino ante nuestros hermanos. Aquellos que de alguna manera puedan ser identificados como o a través de conductas perturbadoras, peligrosas o preocupantes. El llamado de Gálatas 6:1 es un compromiso para cada uno de nosotros. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo primero que quizás haya de aclararse en este texto es el concepto de sorprendido en alguna falta. Vuelvo a leer esta parte del texto. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Parece que el texto nos invita a sorprender al hermano en alguna falta. No sé si os lo sugiere. Pudiera parecer, tenéis buena voluntad, algunos habéis dicho que no, pero el texto en sí mismo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, que yo sorprenda algo cometiendo alguna falta, pero el énfasis no está ahí. El énfasis es si alguno fuese sorprendido por alguna falta. No es que yo sorprenda a alguien en una falta, sino que si alguien ha sido sorprendido por alguna falta, entonces ir a buscar su restauración. La cuestión no es que tú y yo estemos buscando sorprender o pillar a alguien que ha patinado. ¿Me explico? Sino que si alguien ha podido ser sorprendido por alguna falta, se ha descuidado en algún momento, ha caído repentinamente, no se trata de vigilarlo para cazarlo, sino de vigilar para cuidar. Vigilar para cuidar. Estar atento, por ejemplo, a quienes puedan estar haciendo un mal uso del tiempo. Estar atento a aquel o a aquellos que pueden estar manifestando un mal carácter y de esta manera estar afectando a la familia, a la vida de la iglesia o a cualquier otra situación. Estar atento a aquellos que puedan estar sufriendo adicciones, adicción al móvil, a las redes sociales, a videojuegos, pornografía. Estar atento a quienes puedan estar manteniendo relaciones inadecuadas que van a complicar su testimonio y su vida. Estar atento a aquellos que pueden estar haciendo mal uso del dinero. Atento a aquellos que pueden estar teniendo prioridades distorsionadas o equivocadas, desordenadas. Es decir, que el llamado de Judas podríamos extrapolarlo también para nosotros en cuanto a la necesidad de tener una mirada de pastor apasionado que vela por el cuidado de sus ovejas para que ninguna de ellas sufra un resbalón. Es estar en un estado, como decíamos antes, crítico, de lucha, de esfuerzo agónico para evitar conductas perturbadoras, para evitar resbalones peligrosos y para estar atentos de tal manera que cuando esto ocurre, implicarse en el proceso o en un proceso de restauración, que es lo que el versículo de Gálatas nos decía. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Delatadlo, machacarlo. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Vuelve a repetirse aquí el concepto de mansedumbre que hemos mencionado anteriormente. Vosotros que sois espirituales, no se trata de ir a la oveja caída, insultarla, humillarla, darle un par de patadas,
a abandonarla y dejarla a pasto de los lobos. El llamado es a echar a la oveja herida sobre los hombros, cargarla, llevarla al redil, cuidarla, acompañarla hasta su completa restauración. He mencionado en varias ocasiones una cita de Jaime Fernández en su libro 99. Hemos cantado en esta mañana, deja las 99 y va por mí. Es decir, que somos la una que no está en el redil. El libro 99 de Jaime Fernández justamente va en esta línea. ¿Por qué hay muchas personas que han estado y no están? ¿Dónde está la una que falta? Y una cita que, como decía antes, os he mencionado en alguna ocasión, que me persigue, dice: la Iglesia es el único ejército que abandona a sus heridos en el campo de batalla. ¿Habéis visto películas épicas de guerra? Cómo el soldado busca salvar a su compañero aunque se juegue a la vida en el empeño. Eso es reiterado. Yo no he estado nunca en una situación de esa, pero parece que es algo que se da en el campo de batalla. La pasión por defender al compañero de trinchera, compañero de sufrimiento, al compañero de vida en ese momento. Y Jaime sentencia esto, que no sé si te llega, a mí me llega mucho: la Iglesia es el único ejército que abandona a sus heridos en el campo de batalla. Van cayendo al lado y que se salve el último. Y debemos de hacerlo desde la humildad, sin superioridad, sin prepotencia, que es lo que implica el texto que hemos leído. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. También podríamos ampliar un poco más el ámbito de la contención, ya no solamente a los falsos maestros, sino, y además de los hermanos sorprendidos por alguna falta, a nosotros mismos. A veces miramos mucho a los lados y poco para adentro. A veces somos prontos a mirar y a buscar dónde está el falso maestro o el hermano que ha patinado, y sin embargo tenemos una mirada de autocomplacencia. Es difícil mirarnos a nosotros mismos. Sin embargo, el texto que acabamos de leer nos dice, como acabamos de mencionar: considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O las palabras de 1 de Corintios: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Esa misma actitud de contender agónicamente, ardientemente, hemos de implementarla también en nuestras propias vidas, con una vigilancia estrecha de nuestras conductas. A veces lo que vemos erróneo, equivocado, incluso sucio en los demás, y que somos ávidos en juzgar, es lo que no queremos ver en nosotros mismos. Y es mejor apuntar hacia otro lado. Así que hemos de desarrollar una estrecha vigilancia de nuestra conducta y verificar continuamente si estamos andando o no conforme al Evangelio. Y eso también requiere equilibrio, porque a veces nos miramos y nos maltratamos. A veces nos miramos a nosotros mismos y la mirada nos sume en la culpa y en la tristeza. A veces nos miramos a nosotros mismos y nos autosaboteamos, nos paralizamos y llegamos al bloqueo. Entendemos que el Señor nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Y esa es una estrategia del enemigo. Que el Señor, en su gracia, perdona nuestras caídas y nosotros quedamos sumidos en una culpa permanente y perenne. Y dentro de esa culpa quedamos bloqueados y limitados. Por otra parte, a veces podemos autojustificarnos, que es lo contrario de lo anterior. Maltratarnos y culparnos, ahora inculpar a los demás, proyectar sobre los demás o las circunstancias de nuestra vida nuestra responsabilidad. Una tercera pregunta sería: ¿quién ha de contender? Específicamente,
centrando la pregunta, ¿quién ha de contender al hermano? ¿Quién ha de contender al hermano? Y este es un buen momento para escurrir el bulto. Este es un buen momento, como se dice, para quitar el muerto de encima y salir pitando, para poner los pies en polvorosa. Muchas formas de decirlo, ¿verdad? Este no es mi problema, en fin de cuentas. Esta cuestión de contender al hermano va a ser que mejor lo hagan los ancianos de la iglesia. Yo no tengo nada que ver con esto. Que se busquen la vida, que para eso se les paga. Pero, ¿qué dice el texto? De eso nada, amigo. Ahora viene bien lo de Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema, porque mira lo que dice el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿a quién? A los llamados, santificados o amados, según la traducción, y guardados en Jesucristo. ¿Qué significa o qué implica esto? Que a menos que tú o yo no formemos parte de los llamados, amados y guardados en Jesucristo, hay una mala noticia. Y es que tú eres un llamado a contender por tu hermano. Es decir, que tienes un problema. Que estas palabras son para ti y son para mí. Todos hemos de tener esta actitud de esfuerzo y de lucha agónica para contender frente a los hermanos que han sido sorprendidos por alguna falta. Y esto es un problema. Todos hemos de proteger al hermano de la caída en la medida en que podamos. Todos hemos de buscarle cuando ha caído. Y todos hemos de implicarnos en una dinámica de restauración. Si es que somos de los llamados, amados y guardados. Hemos de enfrentar todos la voz que del cielo oyó Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Es una pregunta que Dios te hace a ti y me hace a mí. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cómo respondió Caín? No sé. ¿Cómo que no sabes? Es tu responsabilidad. Es tu hermano. ¿Cómo que Dios te pregunta dónde está tu hermano y te dice, no lo sé? Peor aún, acabas diciendo y preguntando a Dios, ¿y soy guarda yo de mi hermano? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Pues claro que sí. Pues claro que eres guarda de tu hermano. ¿No lo sabes? Tú y yo somos comisionados para ser guardianes de nuestro hermano, de nuestros hermanos. No guardianes en el sentido negativo, ¿vale? Somos llamados a contender con pasión y agonía a favor de nuestros hermanos. Y esto no es una labor fácil, es complicado. ¿Cómo ha de desarrollarse? Incidiendo un poco más en lo que hemos visto para terminar. Pues hemos de hacerlo practicando el slackline, una contención equilibrada. La forma de hacerlo es tan importante como la razón o el objeto de nuestra contención. Hemos de hacerlo de nuevo desde el equilibrio, que nos lleve a evitar los extremos. ¿Cuáles pueden ser los extremos en la práctica de la contención equilibrada? Pues un legalismo asfixiante puede ser un extremo. O sea, la mera imposición de una determinada estética cristiana con la que a veces nos conformamos y que se guarden en determinada forma y con eso nos quedamos tranquilos. Todos vestiditos de domingo, ¿me explico? Todos tan contentos. Aquí no pasa nada. Sin saber qué hay en lo profundo del corazón. A veces solo se conduce o solo se consigue con esto un régimen de estética que produce esclavos y limitan la libertad de las personas en base a la sumisión a una serie de normas y preceptos que acaban muchas veces exasperando a la gente y echándola a la calle, porque hay
un montón de normas, imposiciones que cumplir, y con eso es suficiente. Por otro lado, podemos pendular a un liberalismo permisivo, que en aras de la libertad personal todo es relativo. O sea, es muy difícil mantenerse en el centro. ¿Nos vamos al legalismo o nos vamos al liberalismo permisivo? A la práctica de un sincretismo, de la ausencia de verdad y de principios absolutos. Todo es relativo. Y caemos en el imperio de lo que se denomina hoy la verdad líquida. ¿La verdad líquida cuál es? Aquella que se adapta a lo que cada uno siente en un momento determinado. Yo tengo mi verdad. No, hay un principio absoluto. El equilibrio, hemos de buscar un equilibrio que module nuestra actitud. Debe que estar caracterizado con firmeza. Una firmeza que es capaz de confrontar, con valentía a la hora de contender, sin caer en el silencio y la pasividad del buenismo. ¿Me explico? Del que prefiere no mojarse. Contender implica determinación, acción, valentía, lucha, esfuerzo agónico. Pero también implica gracia. ¿Veis la modulación? Firmeza, pero también gracia restauradora, siguiendo la dinámica del propio Dios en su trato con el ser humano roto. Una descripción que me llama mucho la atención de cómo Dios trata con estas personas es cuando en Isaías 42:3 nos dice: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Ahora estas dos símiles son muy gráficos. El texto dice: no quebrará la caña cascada. ¿Sabéis cuál es una de las características principales de la caña cascada? Hago otra pregunta. ¿Habéis ido alguna vez a coger cañas al vado de un río? ¿Alguien? Ahora vemos 4 o 5 ahí de vieja guardia que hemos ido a coger cañas. Ahora no se puede, está prohibido porque es una especie protegida. Pero cuando vas a coger cañas, cuando yo iba a coger cañas, parece que el escenario es idílico, ¿verdad? Allí en el vado de un río, un montón de cañas. Ahora cuando te acercas y vas a tirar de una, te cortas con mucha facilidad. ¿Sabes cuáles son las que cortan? Las cascadas. ¿Sabes qué ocurre? Que no los ves, porque la caña se casca verticalmente. Entonces visualmente tú no aprecias si una caña está cascada o no, hasta que le echa mano, y si tiras un poco es un cuchillo, te corta. No sé si lo he imaginado, pero anoche pensando en esto digo, oye, me parece que cuando yo era joven, los niños, las escobas eran de caña, ¿no? Ay, digo yo, ya a lo mejor estoy yo pensando, pero me parecía recordar que las escobas con el mango de caña, después se pasaron a madera y después a las metálicas del Mercadona, cuando eran de caña tenían un problema. Cuando se iban deteriorando y se cascaba, te cortabas. Ibas a barrer, ya, astilla o corte. Es peligrosa, porque no se ven que estén cascadas, pero hacen daño. No sé si llegas a visualizar al hermano caña cascada, que ha sido sorprendido por alguna falta, está dañado, dañadísimo, pero no se le ve, no se le aprecia. ¿Sabes qué tienes que hacer para verlo? Acercarte, pero no vale con acercarte, tienes que tocarlo. ¿Sabes a qué me refiero? Intimidad. ¿Y sabes qué pasa cuando tienes intimidad con una caña cascada? Que te puede cortar, que puede salir herido. ¿Me sigue? ¿Qué es más fácil y menos peligroso? Quebrarla y echarla al lado y coger una nueva. Pero nuestro llamado es a seguir la dinámica del corazón de Dios,
que no quiebra la caña cascada, que se acerca en restauración. Pero por si no nos enteramos, sigue con la ilustración del pábilo que humeare. La Biblia de las Américas lo traduce pábilo mortecino, el pábilo que se está muriendo. El pábilo que se está muriendo. Una vela que se le acaba la mecha, que ya no da luz, de vez en cuando hace ¡puf!, un fogonazo, pero lo que hace es que echa humo, abundante humo, molesto humo, incordiante humo, que no te deja respirar si te acercas. ¿Me sigue? Es la característica del hermano pábilo humeante, que ha sido sorprendido por alguna falta, que su luz es débil, es pobre, es triste, casi no está, que molesta con su humo, que no te deja respirar, que lo que pega es acabar con él, dejarlo en la cuneta. Pero el Señor quiere que sigamos su ejemplo, que no quebremos la caña cascada, ni apaguemos el pábilo humeante y mortecino, sino que siguiendo su ejemplo cumplamos la comisión de buscar su restauración. El Señor te pregunta y me pregunta a mí hoy, como antaño a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y yo quisiera hacerte una propuesta práctica, que ores al Señor para que Él ponga en tu corazón a alguien de los que falta. Hace unos 10 años hicimos un evento que era Te echamos de menos. Fue muy triste y doloroso hacer la lista de los que faltaban. Alrededor de 100 y pico. Sí, los mismos que estamos faltan. Yo quisiera que delante del Señor y en tranquilidad medite si hay alguien que echas de menos. Quizás para buscar una ocasión para pedir perdón. Yo le pedía perdón esta semana a un chaval. Quizás para buscar oportunidad de encuentros de restauración, de compartir, de intentar hacer algo por la caña cascada, de intentar hacer algo por el pábilo mortecino. Quiera el Señor poner en tu corazón tanto la identificación de quién o quiénes Él traiga a tu mente, y ponga también la iniciativa de buscar y hacer algo. Que el Señor nos ayude. Señor, queremos reconocer que nuestro corazón no es como el tuyo, que con frecuencia quebramos a la caña cascada y apagamos el pábilo mortecino, Señor. O en el mejor de los casos quedamos en el inmovilismo, Señor, no hacer nada, pasar de largo, abandonar, Señor. Reconocemos nuestro pecado en esto, Señor, y queremos rogarte que por tu Espíritu tú obres en nuestros corazones, nos llenes de compasión, Padre, y nos ayudes a contender con agonía, Señor, en equilibrio por aquellos que han sido sorprendidos en alguna falta, Padre. Pon tu corazón en nuestros corazones, Señor, y tu mirada en nuestros ojos y tus pies en los nuestros, Señor, y ayúdanos a hacer y andar el camino que tú has hecho por nosotros, yendo a buscarnos cuando estábamos perdidos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.